Buenas noches, bienvenidos a otro nuevo programa de Economía al Cuadrado. Hoy el número 128, acá, como siempre, en nuestra casa, Canal 22, la casa de el Martín Fierro, como pueden ver, que siempre nos acompaña. ¿Qué vamos a tocar hoy? ¿Qué tema económico vamos a tocar? Vamos a hablar de la inflación. Y esta vez, a diferencia de los programas anteriores, va a ser una sola entrega. Y vamos a mostrar lo que dice este graph de acá abajo. Los números muestran y dicen que la inflación va a subir en la película de mediano plazo. Ya, sin más, vamos a ir a la sucesión de charts y números que muestran una tendencia alcista indefectible, sistemática y constante de la inflación interanual en la tendencia de mediano plazo. Señor director, empecemos con el primer chart que está acá a mi izquierda. Bueno, ¿qué podemos ver acá? En barras grandes, la inflación interanual, o sea, comparar, por ejemplo, marzo del 2022 contra marzo del 2021, con una inflación del 55.1%, que viene subiendo en relación a los últimos meses. Antes era 52.3, 50, 51. ¿Ok? El último mes, en marzo, la inflación fue 6.7, que como podemos ver en este gráfico chiquitito de acá, vemos que va subiendo. 6.7 fue marzo, abril había sido 4.7, febrero 4.7, enero 3.9, diciembre 3.8, noviembre 2.5. Ok, ahora, cuando abrimos el numerito de marzo, ¿qué nos encontramos? Que todas las estimaciones de inflación para servicios 6.7, para bienes 6.7, parejito, regulados 8.4, estacionales 6.2, núcleo 6.4, o sea, la inflación está a lo largo y a lo ancho de toda la economía argentina, acumulando, como dice acá, 16.1% en los primeros 3 meses de este año cuando lo comparamos con el fin del año pasado. Ahora, todos los amarillescos del PRO, inútiles que nos trajeron de vuelta a Cristina Fernández de Kirchner, se desgarran las vestiduras y dicen, ¡qué barbaridad! ¿Cómo la inflación fue 6.7 este mes? Y el mes pasado, en febrero, fue 4.7. Y ahora, en abril, parece que va a estar cerca de 5,8, 6 puntos porcentuales. Caraduras. No se desgarren las vestiduras. ¿Qué muestra este chart? El comunicado de inflación, como pueden ver, de septiembre de 2018 con Macri presidente. Señores, en septiembre del 2018, con Macri presidente, la inflación había sido 6.5. En octubre del 2018, con Macri presidente, la inflación fue o había sido 5.4. O sea, todos, como siempre digo, muy parecidos. Casas más, casas menos, todo parecido a mi Santiago. Sigo y paso al siguiente chart. Acá, una manera de mostrar la aceleración de la inflación y que tiene tendencia alcista, que vino para quedarse y subir, podemos ver en verde el primer trimestre del 2022, acá grande. ¿Cuánto es la inflación promedio mensual en el primer trimestre? O sea, el promedio de la inflación mensual en enero, febrero y marzo del 2022. 5.1. O sea, comparémoslo contra el mismo periodo y la inflación promedio mensual que habíamos tenido en enero, febrero y marzo del 2021, el año pasado. 4.1. ¿Qué vemos acá? Que comparando la inflación promedio mensual de los primeros 3 meses de este año contra el mismo periodo del año pasado, la inflación promedio mensual subió 1 punto porcentual. Ahora, ¿qué muestra el chart chiquitito ahí? Muestra que la inflación sube desde pisos
cada vez más altos hacia techos cada vez más elevados. ¿Qué son estas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 barras? Es la inflación promedio mensual de cada uno de estos trimestres, arrancando con segundo trimestre del 2020, tercer trimestre del 2020, cuarto trimestre del 2020, primer trimestre del 2021, segundo del 2021, tercero, cuarto y el último, el primero del trimestre del 2022. ¿Qué vemos, señores televidentes? Como indican la flecha azul e indican la flecha roja, todos los números de inflación van para arriba, están mostrando, anticipando de diferente manera y con diferentes análisis numéricos que la inflación va para arriba, vino para quedarse y va a situarse en umbrales más elevados, con techos más altos y techos, con pisos más altos, perdón, y techos más elevados. Acá lo voy a mostrar lo mismo de otra manera. ¿Qué vemos en esta viborita? Primero vemos que la viborita, más allá que se ondula, tiene tendencia, como pueden ver, creciente. O sea, en la película de mediano plazo y largo plazo, la inflación va pum para arriba, como decía Tinelli cuando sacaban los arqueros. ¿Ok? ¿Qué es la inflación promedio mensual móvil? 3 meses. ¿Qué vemos? Que desde agosto del año pasado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, viene con tendencia alcista. Hace 8 meses que la inflación promedio móvil de los últimos 3 meses viene con tendencia alcista, y esa tendencia no solamente es alcista, que sino en ese alza se acelera. ¿Ven? 2,9, 3,0, 3,3, 3,4, 4,1, 5,1. O sea, la pendiente se acelera tanto que la tendencia deja de ser lineal, que sería una cosa así, y pasa a ser polinómica, que es una cosa así. Claro y contundente. Voy a pasar al siguiente chart. Este chart es otra manera de mostrar, vía números, todos oficiales, que la inflación vino para crecer y aumentar en la película del 2022-2023 en la tendencia, más allá de que se pueda tomar algún descansito circunstancial. En verde, como pueden ver acá, tenemos la inflación núcleo que elabora el INDEC. Y en azul tenemos la estimación de la inflación general que elabora el INDEC. Todos estos números son todas estimaciones, porque obviamente, siempre digo, están construidas en base a una canasta de bienes y servicios. No es la inflación de verdad, porque la inflación de verdad son todos los bienes y servicios. Ahora, ¿por qué les presento esto? Porque la inflación general debe converger hacia la inflación núcleo, siempre. O sea, la inflación general va a bajar si la núcleo está por debajo. Por el contrario, la inflación va a subir si la inflación núcleo se encuentra por arriba de la inflación general. ¿Qué vemos acá? Que la inflación núcleo va corriendo por arriba, la línea verde va corriendo por arriba de la línea azul, con lo cual esto indica que en la tendencia la inflación anual o interanual va a crecer en Argentina. Nuevo chart, otro más, otra forma de mostrar. Estoy trayéndoles varias formas diferentes a través de los cuales los números nos cantan que la inflación va a aumentar. Acá tenemos 2 líneas. En la línea azul, como dice muy bien acá el chart, tenemos el IPC y la inflación interanual. ¿Qué quiero decir? Acá tenemos marzo del 2022 contra marzo del 2021. ¿Ok? Perfecto. En verde
tenemos construido un estimador que procura intentar anticipar la trayectoria futura de la inflación interanual en azul. ¿Qué construimos? Es la inflación núcleo mensual anualizada, pero el promedio móvil de los últimos 6 meses. ¿Qué podemos ver en este chart? Miren, la línea verde sube antes y más. El anticipador de la inflación futura sube antes y más que la inflación interanual azul, que es la que hoy está en 55%, que sube más lento, pero en forma más sostenida en el tiempo. Por el contrario, cuando la línea verde empieza a bajar, empieza, como puede verse, a bajar antes que lo haga la línea azul, anticipando que la inflación interanual va a reducirse en el futuro. ¿Qué vemos? Miren, ¿qué pasó en el último año? La línea verde había subido, la inflación se aceleró. Se tomó un descansito pequeño, la inflación azul se estabilizó, pero ahora empieza a subir muy empinadamente y aceleradamente, anticipando que en el futuro la inflación interanual, que está en 55.1 en marzo, con Alberto Fernández, que todavía no alcanza la inflación récord interanual que tuvieron los monigotes amarillos. Como pueden ver, lo que nos está diciendo esto, que esta inflación azul va a seguir subiendo a futuro. 55, 58, 60, 65, 68, 70, 72, y ya vamos a ver hacia dónde y cuándo. Ahora, es muy interesante entender, como expliqué en el programa anterior, en los dos programas anteriores, cuando con teoría monetaria expliqué de manera sencilla por qué teníamos que esperar más dólar y más inflación, ahora lo explico con números, o sea, estos últimos 3 programas son un combo que van de la mano, que todos los precios no suben al mismo momento. Unos suben más rápido y antes, y otros van subiendo menos, más lento, más de a poco, pero tarde o temprano tienen que hacer un catch-up, o sea, tienen que recuperar el terreno perdido. ¿Ok? Cuanto más rezagados quedan los precios de algunos sectores, los economistas decimos que hay mayor distorsión de precios relativos. En consecuencia, esos precios retrasados tienen que subir. Y esa suba de esos precios retrasados, que no es otra cosa que recuperar terreno perdido y corregir el rumbo, alimentará más inflación en el futuro. O sea, esto es una razón para pensar que va a haber más inflación en el futuro. ¿Qué vemos? En azul, la inflación de los bienes, que le gana toda. En rojo, la inflación, la estimación de la inflación del IPC general. En verde, los servicios. O sea, los servicios profesionales, los clubes, los cines y todos los servicios que se le ocurran. Y en violeta, los precios regulados. O sea, la luz, el gas, la telefonía, el transporte, el litro de nafta. ¿Qué podemos ver? Que en verde los servicios y en violeta los regulados están muy por debajo de los bienes y la inflación general y que tienen que recuperar terreno perdido. ¿Y cómo es la única forma que los servicios y los regulados tengan que recuperar terreno? Aumentando sus precios más que el promedio de la inflación. Pero al aumentar sus precios más que el promedio de la inflación, ¿qué van a alimentar? El promedio de la inflación, llevándolo, como dije antes, a un piso más alto y a un techo más elevado. A la cámara chiquita, ¿qué podemos ver? Y les anticipo que veremos en el próximo chart. Estos precios que yo digo que tienen que recuperar terreno perdido,
los servicios y los regulados ya están empezando de a poquito a recuperar algún terreno. Y es por eso que la inflación ya no está en 3, 3,5, sino que está en 5, 5,5 y 6. Pasemos a verlo. Los números no mienten, ilustran cabalmente la realidad. Tampoco demuestran, atenti, lo que demuestra es la teoría, la praxeología, los razonamientos lógicos deductivos basados en la acción, que es la metodología de la escuela austríaca. Nada se demuestra con números. Los números ilustran lo que la praxeología y la teoría ya demostraron irrefutablemente antes. ¿Qué vemos acá? La apertura de lo que estábamos hablando. Miren, inflación núcleo, inflación regulados, inflación bienes, inflación servicios, inflación IPC general. En verde, marzo del 2021. En rojo celeste, marzo del 2022. ¿Qué vemos? Que a lo largo y ancho de toda la economía, marzo del 2022 le gana por robo a marzo del 2021, tanto en núcleos regulados, bienes, servicios y IPC general. Cuando la inflación le gana por robo a lo ancho y a lo largo de toda la economía, quiere decir que la inflación está establecida, no es transitoria, es un problema en serio y grave. Ahora, fíjense, ¿dónde le gana por más diferencia el 2022 al 2021? ¿Dónde por más diferencia le gana la barra roja y celeste a la barra verde? En los precios regulados, que lo tienen acá, y en los servicios. En los precios regulados le está ganando por 20 puntos porcentuales. En los servicios le está ganando por 12 puntos porcentuales. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que tanto los regulados como los servicios, como anticipé en el anterior chart, están empezando a recuperar terreno. Y al recuperar terreno, elevan el promedio de toda la inflación. ¿Se entiende? Está más que claro, creo yo. Entonces, tratemos de hacer un ejercicio, no una estimación, un ejercicio para construir una idea que permita anticipar qué tenemos que tener todos en nuestra cabeza a la hora de formar nuestros precios, porque todos formamos nuestros precios. O sea, yo formo los precios de mi consultoría económica, un trabajador forma sus precios cuando demanda un determinado ajuste de salario en paritarias. Un carpintero forma precios cuando le pone un precio a un escritorio que fabrica, cortito y al pie. Entonces, acá le presento 4 escenarios. ¿Ok? Esto tiene 6% de inflación en abril. Esto es, bueno, ¿qué pasa si desde mayo hasta fin de año, todos los meses, la inflación es 1 punto porcentual mayor que el mismo mes del año pasado? O sea, si mayo, junio, julio, agosto y así, del 2022, en cada mes la inflación es 1 punto porcentual mayor que en mayo, junio, julio, agosto del 2021. Concretamente, la inflación sería 4,5% promedio mensual este año, muy por debajo de lo que viene siendo ahora, que es 5,1%, y la inflación promedio sería 62,5%, y la inflación punta 70,5%, 71%. Este ejercicio para mí, si alguien lo puede, si el gobierno lo puede comprar, que vaya, lo agarre del estante y lo compre ya. Porque se está acelerando. Esto está por debajo del promedio de los últimos 3 meses. Yo creo que podría estar más alta la diferencia de el 2022 con respecto al 2021. Entonces, imaginemos que mayo, junio, julio, agosto del 2022, todos los meses esa inflación es 1,3 puntos porcentual mayor que en 2021. Y acá tenemos los resultados. La inflación promedio mensual sería 4,7.
Y la inflación promedio del año, redondeando, sería 65% y la punta 75%. ¿Ok? ¿Van viendo el color de cómo viene el problema de precios? Ahora, bien, la inflación promedio mensual en los primeros 3 meses del año fue 5.1. ¿Qué pasa si este 5.1, recuerden, estamos haciendo la estimación con marzo 6.7 y abril 6.0? ¿Qué pasa si la inflación promedio mensual es 5.1? O sea, todos los meses es 5.1. Fíjense esto. La inflación promedio del año sería 67.6 y la inflación punta sería 81.8% cuando comparemos diciembre del 2022 contra diciembre del 2021. Inflación punta es la inflación interanual de diciembre del 2022 contra diciembre del 2021. Ahora, todos se rasgan las vestiduras, se preocupan, se vuelven locos, hablando de la inflación minorista. Pero hay un problema de inflación muy superior, mucho más preocupante que la inflación minorista. Es la inflación mayorista. Y nadie habla de ella. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si, como les anticipé previamente, se vuelve a subir el dólar paralelo, se vuelve a ensanchar la brecha, como anticipé que iba a suceder en los programas pasados. La política cambiaria oficial vuelve a cambiar y tiene que sincerar un salto del tipo de cambio oficial. Lo primero que va a reaccionar son los precios minoristas. ¡Pum! Va a saltar el dólar, va a saltar la brecha, va a saltar el tipo de cambio oficial. Posteriormente va a saltar los precios mayoristas y ese salto del precio mayorista va despaciosamente contagiar a los precios minoristas y toda la inflación va a ser superior. Ahora, ¿qué tenemos acá? En azul, la estimación de inflación de precios al consumidor del INDEC. En verde, la estimación de la inflación promedio de los 3 índices, que ya vamos a ver en la siguiente filimina, que realiza el INDEC. ¿Qué vemos? Que desde el 2021, aún con el tipo de cambio pisado, el tipo de cambio oficial, la inflación mayorista se despega cada vez más de la inflación minorista. ¿Qué quiere decir que se despegue cada vez más? En este gráfico chiquitito lo vemos. Que si la inflación mayorista le gana sistemáticamente a la inflación minorista, cada vez hay mayor pérdida de rentabilidad de los minoristas contra los productores, contra los mayoristas. Porque los precios minoristas pierden sistemática y sostenidamente terreno frente a los precios al productor y mayorista. Acá en el gráfico chiquito tienen estimada a partir de esa diferencia la pérdida de margen de los minoristas con respecto a los mayoristas. ¿Cuánto ronda esta pérdida? Es un poquito superior al 20%. Y obviamente con esta pérdida de poder adquisitivo de los minoristas contra los mayoristas es algo que en la película de largo plazo se va a despaciosamente recuperar. ¿Y cómo es la única manera que tienen para recuperar este margen? Acelerando la suba de precios minoristas. ¿Se entiende? O sea, esto también asegura más inflación a futuro. Ahora, vayamos a los números concretos de la inflación mayorista. Hay tres estimaciones de inflación mayorista del INDEC. IPIM 6.3 dio en marzo. IPIB 7.0 dio en marzo. IPP, precios al productor, 8.1 dio en marzo.
¿Ok? Esto con el dólar oficial tan solo habiendo subido 2.6% en marzo 2002. O sea, con el dólar clavado, la inflación mayorista le gana por 3 veces a la devaluación del dólar. ¿Esto qué quiere decir? Que si llega a cambiar la política de dólar oficial, y el dólar oficial tiene que enfrentar y asumir un salto del tipo de cambio oficial discreto, o sea, brusco, de una buena vez, no sé de qué número, 20, 30, 40%, el que sea, esta inflación va a saltar del 7 u 8% al 15, 16, 17% mensual. Y va a quedar ahí, y va a ser 17 y 18 mensual, después 14, 15, 12, 13, 11, 10, durante varios meses seguidos. Ahora, este salto de la inflación mayorista va a arrastrarla a la inflación minorista, posteriormente, que ya no va a ser de 5 mensual, 5.1 como fue concretamente en los últimos 3 meses. No sé a dónde saltará, como tampoco sé a cuánto podrá saltar el mayorista. Lo que sí sé que va a tener que saltar una brecha importante. Saltará del 5 al 7, 8 la minorista. Si la mayorista salta al 15, 16, 17, no lo sé. Pero esa es el orden de magnitudes. Y estaremos viajando hacia los 3 dígitos de inflación. Obviamente, 3 dígitos de inflación que yo vengo anticipando del 2019. Y tiene sentido anticipar 3 dígitos de inflación con anterioridad. ¿Por qué? Porque 3 dígitos de inflación no se crean de la noche a la mañana, sino que son el resultado de hacer las cosas muy mal durante 3 o 4 años. Por eso hay que anticiparlo, porque necesitas tiempo también para realizar la corrección. La corrección lleva tiempo en diseñarla, aplicarla y después en surtir efecto. Por eso tiene sentido alertar de los 3 dígitos de inflación y de la hiperinflación, como hice yo con Javier Milei desde el 2019, porque veíamos que veníamos acá en el 2022. Y la realidad, desgraciadamente, nos dio la razón, tanto a mí como a Javier Milei en nuestro análisis monetario. Están los videos, lo pueden buscar. Los economistas se burlaban mayoritariamente, no todos, de nosotros. Ahora todos empiezan a hablar de los 3 dígitos de inflación. Y acá es el último chart. ¿Qué es esto? Esto es el salario registrado de los que trabajan en blanco en dólares contados, valuados en dólares contado con liquidación, contado con liqui. El salario de hoy está a $500. A ver, y viene cayendo desde 1.700 en diciembre del 2017, o sea, en menos de un tercio, señores. 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Ustedes ven cómo tiene mucho sentido anticipar las cosas con anterioridad. Bueno, yo les vengo explicando hace 3 programas que el dólar va a volver a saltar. Con lo cual, este sostenimiento o contención del salario en dólares es artificial y el salario en dólares va a volver a caer. No sé, caerá a 450, 400, 380, 470, va a ir seguir cayendo, va a seguir esta tendencia, se ubicará por acá. Ese es el concepto, no puedo saber el monto. Ahora bien, conceptualmente, si el salario en dólares va a caer, y va a caer en forma relevante en la película del 2022, 2023, 2024, va a seguir habiendo la tendencia a caída del salario en dólares. Señores, nadie puede esperar una reactivación, una suba del PBI real y del PBI per cápita en la película del 2022, 2023, 2024. Si todos los argentinos vamos a ser más pobres, ergo la economía va a ser también más pobre.
Bueno, señores, esto ha sido todo por hoy. Lo despido acá desde mi casa, Canal 22, la casa del Martín Fierro. Nos vemos la próxima semana con más Economía al Cuadrado.